buenas tardes a todos. Soy Ana Belén, no sé si me conoceréis. Normalmente suele venir Juan, pero bueno, hoy no podía. Y bueno, quería agradeceros o daros la bienvenida a esta jornada de hoy sobre el Real Decreto Ley 3/22 sobre la revisión de los precios de contratos de obras del sector público. Bueno, hemos visto que muchos de vosotros estáis metidos en todo el tema de adjudicaciones de obras, licitaciones, entonces hemos creído conveniente realizar esta jornada. La va a dirigir Juan José Benavent de INEMSA. Él es diplomado en empresariales, licenciado en Derecho, es el abogado, administrador y director ejecutivo de la sociedad, y bueno, en INEMSA es la asesoría laboral, fiscal y contable del colegio, y que bueno, tenéis dentro de lo que es la cuota colegial, pues los colegiados podéis hacerle siempre consultas, lo tenéis incluido dentro de la cuota. Y bueno, sin más preámbulo, os dejo con Juanjo, que nos va a hacer esta exposición sobre este Real Decreto Ley. ¿Vale? Si queréis hacer preguntas, las hacéis a través de chat, ¿vale? Yo iré interrumpiendo a Juanjo y así hacemos un poquito más dinámica la presentación, ¿vale? Y sí que os rogaría que os identificarais para luego poder saber quién ha asistido, ¿vale? O bien a través del chat, ponéis vuestro nombre o en vuestro usuario, veo que muchos ya lo tenéis. ¿Vale? Pues nada, Juanjo, todo tuyo. Sí. Bueno, buenas tardes. Como bien ha dicho Ana Belén, nada, soy Juanjo Benavent. Vamos a empezar un poco lo que sería la sesión en la que hemos preparado pues un análisis de lo que es el Real Decreto Ley 3/2022 de 1 de marzo. Y bueno, y el objeto, como bien ha explicado en la presentación, pues es que bueno, tengamos conciencia o conozcamos esta norma, desde mi punto de vista, muy escueta, porque bueno, ahora lo veréis, está enmarcada dentro de un Real Decreto extenso, pero en lo que se refiere a lo que sería los precios de la contratación del sector público, de las obras del sector público, pues es apenas 5 artículos de la norma, con lo cual yo siempre considero que, dependiendo de la densidad, pues es más importante o menos la norma. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, deja de tener esa importancia que debería de tener, porque efectivamente la afectación que está teniendo el incremento de precios es muy importante a todo el sector público, bueno, y a todo el sector de ejecuciones de obra, público y privado, pero especialmente el público, y yo entiendo que requeriría de una extensión, por lo menos concreción en cuanto a lo que es el procedimiento en el que se nos especificase más cómo y cuándo hacerlo. Fijaros, o fíjese si la norma se dictó con cierta velocidad y premura, que poco después, estamos hablando de que esta norma se publica el 2 de marzo, un día después de la aprobación por el Consejo de Ministros, y se volvió a publicar el 30 de marzo una modificación en la que se establecían apenas variantes de esta misma norma. Ahora os las explicaré, son muy básicas, pero sí que es cierto que son importantes. Son importantes, bueno, o es importante, para mí principalmente hay una porque lo que ha modificado, y ahora lo veremos en cualquier caso, lo que se ha modificado es que esta norma, este Real Decreto Ley, se plantea para aquellos contratos en ejecución en el momento de la aprobación de la norma, y se modifica admitiéndose todos aquellos contratos que ya estén licitados y que firmados y que todavía no se haya iniciado la ejecución, circunstancia que no se recogía en la primera norma. Entonces, la variación es sustancial, aunque parezca que es un artículo o un punto del artículo, el resto prácticamente se mantiene, aunque parezca que sea un solo punto de un artículo, realmente es importante, porque cuando se aprobó esta norma no acabábamos de entender cómo podía referirse únicamente
a las obras en ejecución, en tanto en cuanto tenéis que tener en cuenta que hay muchas obras que efectivamente ya se paralizaron en el 2021 por esta misma razón, por el incremento de precios y de costes. Y además de eso, todos somos conscientes de que cuando se firma un contrato con un órgano de contratación pública, pues las obras están programadas en muchos casos para periodos posteriores al momento de la firma de la contratación. Entonces, bueno, he preparado un esquema a través de una proyección muy sencilla, pero simplemente para que lo tengamos estructurado y podamos ir viendo paso por paso los distintos puntos, que ya os digo que son muy sencillos, pero que los tengáis claros y lo podáis ver en pantalla y en fin, y podáis seguirlo con más detenimiento, con más concreción. Lo he estructurado básicamente teniendo en cuenta los puntos que aparecen en la convocatoria de la jornada, pero bien es cierto que si cogiésemos la norma y la siguiésemos artículo por artículo, estamos hablando del artículo 6 al artículo 10, realmente podríamos tener una claridad perfecta de lo que significa y de lo que nos quiere transmitir, con la salvedad que os decía yo al principio, es decir, quedándose muchas cosas en el aire. Pero con todo y con eso, todas las normas funcionan así. Se aprueban, se dictan artículos y después, con el tiempo, se van desarrollando. Es cierto que en este caso, por la premura, por la necesidad evidente que existía, pues bueno, casi no nos da tiempo ni a desarrollarla, ni a saber en qué momento estamos, porque realmente los plazos para aplicarla eran y son muy cortos, ¿no? En cualquier caso, ya os digo, lo he basado en 5 puntos, pero ahora lo que voy a hacer es, en una primera parte, vamos a ver los artículos. A ver, los voy a explicar, son muy sencillos, y luego os he preparado lo que sería ese mismo articulado, separado por puntos o más esquematizado para que lo tengáis más claro. Esta presentación se queda en el colegio y con lo cual os la pueden facilitar. La pueden facilitar más que nada por cualquier tipo de consulta. Al final, ya os digo, con la misma norma se puede entender, pero a veces las normas se hacen un poco densas. Bien, pues empezaríamos con lo que sería la introducción del tema y fundamentalmente lo que hay que ver para entender por qué una norma se aplica o se aprueba es lo que es la motivación. Bueno, pues como se nos dijo en su día, en marzo, y además durante enero y febrero se estuvo trabajando en el tema, en el 2021 se produjo un incremento muy importante de los precios en general, pero en particular de ciertos costes en cuanto a las obras, la ejecución de las obras, a las materias primas necesarias para esa ejecución. Por otra parte, esa subida de precios supuso una alteración económica en los contratos. Evidentemente, los contratos perdían el sentido o perdían la estructura en sí. ¿Por qué? Pues porque el contrato básicamente tiene dos estructuras. La estructura se basa en dos partes. La primera sería los trabajos a realizar, los trabajos a ejecutar, y la segunda sería el precio que se establece. Bien, pues con la alteración evidentemente de los costes de las materias primas, la segunda parte se nos queda totalmente fuera de lugar, y con ello, como consecuencia, la primera. Es decir, al final podemos pensar que lo que había programado para ejecutar pues no se puede llevar a cabo. Fijaros hasta qué punto esto se ha planteado que, como luego veremos, se ha vuelto cuando se acepta esa modificación de precios por parte del órgano contratante, la administración pública, se está planteando la modificación de la programación de las obras. En otras palabras, se está planteando la modificación de la ejecución, de lo que se va a ejecutar.
en cuanto a materiales, incluso en cuanto a trabajos. Imaginaros lo que supone pues, un encarecimiento de los precios en este aspecto, es decir, no solamente en cuanto al precio, sino en cuanto al trabajo que se va a realizar, en cuanto al contrato que en un principio se firmó. Bien, evidentemente lo que dice la norma, o por la razón por la que se aprobó, es porque esta modificación de precios se había dado lugar por un incremento imprevisible en el momento de la licitación. Y lo que se quiere llegar es a permitir, lo que se quiere permitir es una revisión excepcional de los precios del contrato. Es importante que tengamos en cuenta que esta norma se aprueba por esas dos cosas, fundamentalmente porque es imprevisible el incremento de precios y porque esa imprevisibilidad nos lleva a la excepcionalidad. Existe una revisión excepcional de los precios. Como sabéis, bueno, y si no pues lo comentamos, los contratos públicos, los contratos de obras, se puede recoger en el propio contrato la posibilidad de revisar los precios de los mismos, sobre todo aquellas obras en ejecución que tienen una duración a largo plazo. La norma general habla, la ley de contratos, habla de aquellas obras que duran más de 2 años. ¿Por qué? Porque evidentemente en un plazo de 2 años, pues los precios normalmente se incrementan y lo que en un primer contrato se prevé, se sabe que a los 2 años posiblemente variarán, aunque sea en una mínima parte. Entonces, si no se recoge ese posible incremento de precios en el contrato inicial, evidentemente el contratista, el adjudicatario, pues queda en una situación muy desventajosa y por esa misma razón la ley contempla, la ley general aprobada en el 2017, contempla la posibilidad de actualizar esos precios. Pero ya os digo, en aquellos contratos de más de 2 años. Con lo cual, aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de aquellos en los que efectivamente la inmediatez o el periodo sea muy inferior a los 2 años. Bien, pues eso sería una parte de la motivación. En concreto, la ley habla de lo que os estaba... La motivación de la ley, lo que es la exposición de motivos, que es muy farragoso, en esta ley en particular es muy farragosa, pero bueno, en la exposición de motivos lo que viene a decir es lo que os estaba yo diciendo en estos momentos, es decir, la ley 9/2017 de contratación recoge esa posibilidad de modificar los precios en su artículo 103. Bien, dice que el contrato se haya ejecutado al menos en el 20% de su importe y haya transcurrido 2 años desde su formalización. Está claro que esa sería la premisa inicial para poder establecer esa modificación. Bien, pues esta norma lo que hace es dejar de lado estos condicionantes de la ley general y irnos a lo que es la particular. Entonces, lo que dice es que si los pliegos no incorporan la revisión de precios, si aún incorporándola no hubiera transmitido 2 años de su formalización y aún incorporándola no se hubiera ejecutado el 20% de su importe. Es decir, como os podéis dar cuenta, lo que dice la ley general de alguna forma es modificada por esta ley. No es modificada, lo que pasa es que recoge aquel ámbito que la ley general no recoge. Y es, como antes habíamos dicho, basándonos en la excepcionalidad y en la inmediatez. Bueno, si nos vamos a los artículos de la norma, que os he dicho que eran del 6 al 10, 5 artículos muy escasos, veréis que los vamos a ver ahora, son muy básicos. El artículo 6 habla de los casos susceptibles de revisión excepcional de precios, siempre hablamos de revisión excepcional en los contratos de obras. Dice, aquí en el artículo 6 es en el que, como veréis, habla de que se encuentren en ejecución. Bien, en la entrada de vigor del decreto. Y es decir, que el 2 de marzo, la ley es del 1 de marzo, que el 2 de marzo los contratos estén en ejecución. Claro, esto supuso pues una contradicción en cuanto a la forma de tratarlo, porque, como os decía al principio, muchas empresas adjudicatarias no habían iniciado
las obras en el momento de la aprobación de esta ley y por tanto se veían claramente perjudicadas por el ámbito de aplicación o el periodo de aplicación de esta norma. Y esa fue la razón por la que, como os he comentado, se aprobó un Real Decreto posterior, el Real Decreto 6/2022, en el que, del 30 de marzo, fijaros, apenas un mes después, en el que ya sí que se recogía la posibilidad de que aquellos contratos, ya no solamente en ejecución, sino licitados, adjudicados o formalizados a la entrada en vigor del Real Decreto, es decir, que se hubiesen adjudicado o formalizado. Imaginaos la diferencia que hay entre este hecho, el hecho de que se haya formalizado un contrato o licitado, y el hecho de que esté en ejecución. Bien, pues al final esto hizo que de alguna manera la norma tuviese un poco más de sentido, porque abarcase un aspecto mucho más amplio de lo que sería lo que inicialmente se había previsto. El artículo 7 habla del reconocimiento de la revisión excepcional de precios. La norma siempre va haciendo el matiz de la revisión excepcional. Por eso, cuando se habla de este tipo de normas, no nos damos cuenta, pero es muy a corto plazo. De momento no sabemos hasta cuándo será de aplicación, pero en principio está claro que son a muy corto plazo. Y lo que dice es que la revisión excepcional de precios debe tener un impacto, se aplicará cuando tenga un impacto directo y relevante en el contrato durante el ejercicio 2021. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que tenga un impacto directo y relevante? Pues lo dice allí, el mismo artículo dice que exceda del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021. Y además establece que la cuantía de la revisión excepcional no podrá ser superior al 20% del precio de adjudicación del contrato. Es decir, condiciona a el importe no exceda del 5% y en cuanto a la adjudicación al 20% del contrato. A ver, lo peculiar de esto es que tan solo da la opción la norma de que ese incremento de precios se produzca sobre unas materias primas específicas, es decir, no es sobre todo el material que se utilice para la ejecución de la obra, sino sobre unos materiales específicos. Como podéis ver ahí, dice materiales siderúrgicos, materiales bituminosos, aluminio o cobre. Es cierto que son las materias primas que posiblemente más haya afectado lo que sería el incremento de precio. Y entonces por eso hacen mención expresa en esta ley. Entonces, estos serían los materiales cuyo precio al incrementarse de un año al otro o de lo presupuestado, de lo contratado a lo después ejecutado, dice exceda del 5% del importe certificado del contrato en el ejercicio 2021. Es decir, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño, porque barajamos entre el 5 y el 20%, con lo cual, yo antes lo comentaba con el compañero que está aquí en sala, que efectivamente está dándose las circunstancias de que el 20% es muy poco para una revisión excepcional. Es muy poco porque en muchos casos, y vosotros sabéis más que yo, en este caso porque estáis a pie de obra o a pie de proyecto, los precios se han incrementado entre el 35 y el 50% en muchos casos. Con lo cual, que la cuantía de la revisión excepcional no pueda superar el 20%, pues sinceramente se da en todos los casos. 20 y más porcentaje si quiere. Bien, el artículo 8 no lo he hecho constar porque el artículo 8 es muy técnico y habla de lo que sería la forma de cálculo de ese incremento. Y la fórmula se basa fundamentalmente en tener como referencia la ley del 2011 en el que se establecen unas fórmulas generales de los productos
o de los materiales de construcción. Allí aparece una fórmula para cada material y allí se establecen y en esas fórmulas se determina el coste. Entonces, hace alusión a la norma en concreto o hace alusión a la fórmula que se establezca en el contrato en cuestión. Es decir, que nos tenemos que ir al contrato. Si el contrato recoge una fórmula para calcular el coste, se nos iríamos al contrato. Si el contrato no lo recoge, tendremos que irnos a la norma del 2011 en el que se recogen las distintas fórmulas para los distintos materiales. Entonces, nos vamos al artículo 9 en el que habla del procedimiento. Este posiblemente sea el más importante porque evidentemente es importante lo que hemos hablado hasta ahora, que son las características o los condicionantes de lo que sería la norma, pero al final lo que tenemos que tener claro es el procedimiento, es decir, cómo solicitar en base al problema que nos ha surgido de la revisión excepcional de los precios. Entonces, el procedimiento dice, se aprueba por el órgano de contratación, evidentemente, es quien debe de recibir las solicitudes. El plazo es de 2 meses a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto. Entonces, cuidado, podríamos decir, alguien podría pensar cuando lee la norma que estamos ya fuera de plazo, es decir, aquellos que a fecha de hoy no hayan solicitado lo que sería la solicitud del contratista para la adaptación a los nuevos precios, el que no haya presentado la solicitud de revisión, pues evidentemente ya no la puede presentar. Bueno, no es el caso. Habla también ya no solamente de la aprobación del Real Decreto, sino de la aprobación de los últimos índices en los que se establecen los precios de los materiales. Entonces, trimestralmente se van aprobando índices. Yo los últimos que conozco, que ya os digo que vosotros seguro que conocéis mucho más que yo, en abril del 2022, el 30 de abril, el 20 de abril se aprobaron los últimos índices que yo conozco de materiales, con lo cual sería 2 meses a partir de ese momento. En cualquier caso, habla siempre relativos al último trimestre del año 2021, es decir, compara lo que se producía en precios en el 2021 con lo que en la actualidad se está sufriendo en cuanto al incremento de precios. Dice que la solicitud irá acompañada de la documentación necesaria. Fijaos, esto es el punto que menos yo acabo de entender, porque no especifica qué documentación es necesaria. Todos entendemos que la documentación necesaria es aquella que demuestre el incremento de precios. Entiendo yo que el adjudicatario tendrá que aportar presupuestos o facturas de compra, pero al fin y al cabo podía haberse especificado en la norma. No se especifica, habla de documentación necesaria. Bien, en cualquier caso, toda aquella documentación que acredite el incremento del precio. Dice que el órgano de contratación deberá apreciar el cumplimiento de los datos del Instituto Nacional de Estadística, es decir, del INE, será un poco la referencia siempre para el órgano de contratación para valorar esos incrementos de precios. El órgano de contratación, dice también, dictará propuesta provisional, es decir, cuando nosotros hagamos la solicitud o cuando el adjudicatario realice la solicitud, lo que hace el órgano de contratación es valorar, como hemos dicho, en base a, ya os digo, los datos del INE o los que salgan de las fórmulas, en principio valorar si ese incremento se ha producido. Y hará una propuesta que recibirá el contratista y que tendrá un plazo para hacer alegaciones. En principio, 10 días para hacer alegaciones. Entonces, esas alegaciones las remitirá al propio órgano de contratación y el órgano de contratación lo que hará será determinar si esa solicitud cumple con los requisitos y si esas alegaciones pues tienen cabida en lo que sería la solicitud inicialmente presentada. Ahora luego lo veremos en lo que son los puntos importantes, pero hay que tener en cuenta que las resoluciones administrativas, yo no sé si habéis tenido alguna, en este caso estamos hablando de un tiempo muy escaso, duran en resolver, o les cuesta resolver mínimo un mes. Teniendo en cuenta las circunstancias de esta norma,
posiblemente a fecha de hoy no hayan habido todavía resoluciones de alegaciones que se hayan presentado. Todos sabéis, bueno, si no lo sabéis, lo comentamos aquí, la no contestación por parte de la administración de las alegaciones significa que no han concedido las alegaciones presentadas por parte de la empresa, con lo cual aquello que determina el órgano contratante es lo que vale, no lo que dice el contratista, porque se entiende desestimada. Evidentemente, la administración tiene obligación de contestar, la tiene, porque además el Tribunal Supremo se ha pronunciado muchas veces en ese sentido, pero bien es cierto que puede ser que no se pronuncie. Como veréis después, en el siguiente artículo, ¿para qué? Para que se pueda conceder el dinero o las diferencias que han ocasionado estos incrementos de precio, no tiene que haber reclamación, con lo cual volvemos a otra contradicción. Si yo quiero que de alguna forma se me compense en base a la solicitud presentada, no tengo que reclamarle a la administración, porque en cuanto le reclame, se suspende la compensación que se ha solicitado. Entonces, eso es muy importante, porque o la administración tiene premura en la contestación, o el administrado, el contratista, se ve un poco desamparado en su derecho fundamental, que es el de tener respuesta por parte de la administración, que es un derecho reconocido por el Supremo. En cualquier caso, ya os digo, ese es el problema que estamos teniendo, que cualquier recurso que se haya interpuesto, a fecha de hoy, que yo sepa, no se han resuelto. Seguro que los hay, seguro que los hay repuestos, porque depende también del órgano de contratación. Los hay en fin, más rápidos, más lentos, en fin. Bien, y por último está el artículo 10. El artículo 10 habla del pago de la cuantía resultante de la revisión. Como bien dice, os he recogido los puntos más importantes. El pago de la cuantía resultante de la revisión excepcional de precios estará condicionado por el recurso administrativo judicial. Es decir, que si tenemos el recurso en proceso, si no es una resolución firme, ya sea administrativa o judicial, el pago se retendrá. Se retendrá hasta que haya una resolución. La cuantía resultante de esta revisión excepcional se aplicará siempre a la certificación final. Es cierto que que el órgano de contratación, si la ley lo permite, puede establecer pagos a cuenta en las certificaciones de obra, pero en general la idea que se tiene es aplicarlo, ese descuento, en la certificación final. Bueno, como punto importante que luego podemos desarrollar, existe una repercusión de todo esto al subcontratista. Es decir, hablando de una forma sencilla, si el subcontratista se encarga del 60% de la obra, pues al final el pago de la cuantía resultante de la revisión de los precios será del 40% para el contratista principal y del 60% para el subcontratista. Es decir, el subcontratista debe recibir la parte proporcional de la ejecución que él ha realizado. Eso por una parte. Aquí nos encontramos con otro problema, y es que el subcontratista no puede reclamar a la administración. Es decir, la administración le paga al contratista y el contratista es el que tiene que liquidar con el subcontratista. Entonces, en cualquier caso, el subcontratista depende de los acuerdos o de la forma de contratar con el contratista a efectos de recibir el pago. Pero tiene derecho, y además tiene derecho por ley. Bien, estos serían los artículos que recogen esta modificación o esta regulación de las revisiones excepcionales de precios. Como veis, es muy sencillo, no tiene mayor problema. El problema principal de todo esto es el fondo del asunto, es decir, la revalorización del coste de las materias primas. Ese es el problema principal con el que nos encontramos. Entonces, antes comentaba con el compañero que tenemos aquí en sala que lo que nos está pasando es que muchas de las obras están paralizadas. Están paralizadas por el incremento que se sufrió en el 2021. Ahora se aprueba una norma en marzo del 2022. Hasta que todo esto se ponga en marcha, con las solicitudes y las resoluciones, pueden pasar otros meses más. Al final,
lo que está pasando es que los contratistas no están ejecutando el trabajo, no están ejecutando las obras. Y entonces, claro, realmente es un problema para toda lo que es la administración y para todo lo que son los trabajos dependientes de la propia administración. Bien, el artículo 10, los apartados 4 y 5 que veis ahora en la presentación, van a hablar o vienen a hablar de las sanciones que se interponen o que se ponen cuando esa revisión de precios, en fin, no se modifica el trabajo o el trabajo que se... A ver, como veréis ahí pone, con la revisión de precios se establecerá un programa de trabajo. Es decir, como os decía antes al principio, la modificación de precios puede conllevar a que tengamos que volver a planificar el contrato que se inició, que se firmó inicialmente con el órgano contratante. Bien, ese nuevo contrato, bueno, no es un nuevo contrato, es una nueva programación del contrato en cuanto a plazos fundamentalmente, y incluso la ley habla, o habla lo que sería el inicio de la ley, habla de los materiales a llevar a cabo. Bueno, la ley lo que quiere es prevenir o evitar que el contratista se aproveche de esta situación y no ejecute las obras. Es decir, se aproveche de este derecho que tiene por ley, que le supone el poder reprogramar su trabajo. Y entonces lo que dice es, reprogramemos el trabajo, la administración por ley lo debe de admitir, pero no puedes aplicarte una demora en la ejecución de ese trabajo. Bueno, pues ahí establece las sanciones. Habla de 10.000 euros cuando se demore más de un mes, de esos 10.000 euros más la penalización del 10%, en fin, establece los plazos de que la obra se demore más de un mes, 2 meses o 3 meses. ¿Vale? En fin, y bueno, luego al final, evidentemente, como todos bien sabéis, o por lo menos los que trabajáis en la administración pública, está la posibilidad de cobro por medio del procedimiento de apremio, que al final es el procedimiento básico de cobro por parte de la administración. Bien, ahora luego lo que os planteo a partir de esta imagen, de esta diapositiva, es lo que sería ya en concreto todo lo que hemos estado hablando. Lo que hemos hablado lo esquematizo para que lo sacamos de los artículos y lo tengáis más claro aquí. Al final, fijaros, habla de la publicación, lo tenéis claro, a partir del 2 de marzo, bueno, se publica el 2 de marzo, con lo cual la norma entra en vigor a partir del 2 de marzo. El objeto al final es el impacto directo y relevante en la economía, es decir, evitar o darle un sentido, una compensación a ese impacto en la economía. Por otra parte, está el ámbito de aplicación, que es importante y que evidentemente se aplicará a los contratos públicos de obras. Esto no lo habíamos comentado. La norma especifica que no se puede plantear esta compensación del incremento de precios con aquellos contratos públicos que no sean de obras. Es decir, los contratos de servicios o suministros no están recogidos dentro de esta norma. Es decir, también un tema conflictivo, porque cuando esto salió, cuando se aprobó el Real Decreto Ley, que se aprobó por un Consejo de Ministros, yo recuerdo que los políticos hicieron de esto una parte del problema. ¿Por qué? Porque, como podéis imaginaros, hay contratos públicos de servicios donde también hay consumo de gasolina, donde también hay otro tipo de consumo, ya no de materiales directamente tan relacionados como es la obra, pero sí que de aquello que ha afectado realmente al incremento de precios, como es el gas y el petróleo. Y estos, sin embargo, no están recogidos. Entonces, bueno, y otra de las características fundamentales que dice la norma es que están adjudicados aquellos contratos del sector público estatal, del Estado. Es decir, no estamos hablando de locales ni de autonómicos, sino del sector público estatal, todos aquellos que tengan que ver con el Estado. Sí que es cierto que hay un punto en el que dice comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla que así lo acuerden. ¿Por qué? Porque evidentemente tampoco tenía mucho sentido que solamente se trabajase desde una perspectiva del Estado. Entonces les han dado una opción a las comunidades autónomas para que realicen acuerdos en los que también se pueda aplicar esta norma. Al principio, de hecho, creo recordar que habían 2 comunidades autónomas, era
Extremadura, creo que no me equivoco, pero bueno, si me equivoco no lo tengáis en cuenta. Extremadura y Galicia ya tenían ellos una norma que establecía esta compensación de precios. A fecha de hoy ya se han modificado al menos 7 u 8 autonomías. La Comunidad Valenciana, entre otras, ya ha firmado un convenio para poder aplicar esta revisión. Pero bueno, que en cualquier caso, en un principio solo se planteó para administraciones de ámbito estatal. Bueno, esto al final es un cuadro que yo he hecho para lo más importante: contratos públicos de obras, adjudicación por un sector público estatal, obras en ejecución, autonomías que lo acuerden. Aquí no es que haya un error, es que como el planteamiento de la jornada era del Real Decreto del 1 de marzo, pues claro, lo planteé así. Entonces, acordaros que ya no son las obras en ejecución, son también los contratos que estén firmados, que estén licitados, etcétera. No es necesario que estén las obras en ejecución. Me comentan que si se aplica también a los contratos de la Diputación y ayuntamientos. Ahora, comunidades autónomas. Diputación y ayuntamientos todavía no. Que yo sepa, no. Pero autonómicas de la Generalitat sí. Pero Diputación y ayuntamientos que yo sepa no. No. Porque para eso tendrían que hacer convenios los ayuntamientos y que yo conozca no se han hecho. Entonces, realmente, desde mi punto de vista, debería de plantearse y supongo que se habrá planteado. Ayer estuve yo con un concejal de urbanismo de una ciudad importante y me comentó que en esta ciudad no se había, en concreto en Torrent, no se había recogido todavía nada. Se estaba estudiando, pero no se había recogido nada. Yo, la verdad es que sí que me hubiese gustado, claro, esto es muy reciente, estamos hablando de hace un par de meses. Yo entiendo que durante el año 2022 esto se va a expandir a la administración local. Aquí, administraciones estatales, sí. Sí. Comentado, autonómicas también. y los ayuntamientos no pueden llevar a cabo esta revisión de precios. De momento, no la pueden, de momento no. ¿Vale? Autonómicas ya os digo que también son convenios privados, bueno, particulares que hacen, particulares que hacen. Y ya os digo que la Comunidad Valenciana está. Y previamente a esta norma, Extremadura y Galicia. Comenta un compañero que gran parte de las obras son subvenciones de la Diputación y son ejecutadas por los ayuntamientos. Exacto. Es que ese es uno de los problemas. O sea, el problema que comentábamos antes, hablábamos de temas estatales, porque estábamos hablando de sanidad, pero cuidado, los ayuntamientos, bueno, en este caso a muchos técnicos, ingenieros técnicos les afecta porque están trabajando a nivel municipal. Claro, yo entiendo que no sé si se han paralizado mucho las obras o no, porque tampoco sé la envergadura de las obras en cuestión. Evidentemente, las obras a nivel estatal, cuando hablamos de carreteras, cuando hablamos de edificaciones grandes, pues sí que están muy afectadas por todo esto. Evidentemente las de ámbito local también. Pero bueno, pues posiblemente porque todavía no se han puesto, no se haya aprobado ningún convenio, pero entiendo yo que se va a tener que aprobar. Y esto se podría comentar, que se tendría que consultar a cada ayuntamiento para saber si ellos pueden aplicarla. Podría ser ayuntamiento a ayuntamiento. Va a ser así. Es la consulta en cada caso, en cada licitación que ya esté otorgada o esté iniciada, sería hacerles la consulta a lo mejor. Es así. Es decir, aquí tiene que ser, igual que hemos hablado, que se ha expandido o se ha proyectado a las autonomías, no a todas, pero porque es decisión de la autonomía. De la misma manera, es el ayuntamiento el que establecerá este tipo de convenios. También es verdad que, como os he dicho al principio, por la norma general de ley de contrataciones, se puede recoger en el contrato la posible revisión de los precios, pero cuidado, nos encontramos con que la norma habla de contratos de ejecuciones de más de 2 años, con lo cual a lo mejor en una entidad local de más de 2 años no son tan habituales, es algo que yo que sé, no sé, estén construyendo un polideportivo o estén haciendo cualquier cosa que sea municipal pura y dura. También preguntan
Este Real Decreto Ley tiene fecha de caducidad 3 meses después de la publicación de los índices de precios actualizados. Sí. ¿Qué sería? ¿En torno al 20 de junio caducaría o cada Pues, mes? a ver, en principio la última publicación es del 20 de abril. Entonces, el 20 de abril es abril, mayo, junio y julio. Sí. Esos serían los 3 meses. Entonces, yo entiendo que caduca en julio, pero yo entiendo que esto se va a prorrogar, porque claro, es que aquí hablaba de la publicación trimestral. Hay una publicación trimestral de los índices. Entonces, yo entiendo que cada vez que se publique esos índices se renovará automáticamente lo que es la aplicación del Real Decreto Ley, porque el Real Decreto Ley en un principio solamente daba 2 meses desde la publicación. Después hablaron 2 meses desde la publicación de los índices. Y ya os digo, yo creo que cada vez que serán 2 meses, se podrá presentar siempre 2 meses después de lo que sería la publicación trimestral de los índices. Con todo y con eso, No, el compañero comenta porque dice que puede ser que las administraciones atrasen, tengan la tentación de atrasar licitaciones y así no haría falta revisar ya precios. Bueno. Sería. Dice que yo he notado ya esto mismo, pero no sé si tenía relación con esto, alguna simple reserva de cautela. A ver. ¿Quieres expresar tu opinión? Tenemos aquí un compañero en sala. Yo, hombre, es al revés, o sea, siempre tenemos prisa en ejecutarlo, o sea, eso de retrasarlo. El compañero trabaja en la administración autonómica. Es que tampoco es que estoy en el consorcio hospital general. Bueno. Es que justamente aglutina las dos administraciones, la local y la autonómica. Sí. Por eso estamos, no quiero hablar tampoco mucho porque es una situación bastante excepcional también. Sí. Pero siempre la tendencia es a ejecutar antes que no después, es por lo menos desde nuestra perspectiva. No, yo creo que en general, a ver, aquí tenemos, a ver, si la tendencia es a demorar las licitaciones, yo entiendo que las licitaciones nuevas ya recogerán los precios actualizados. O sea, el problema de esto viene en que se han firmado unos contratos con unos precios muy por debajo del mercado actual. Ese es el problema. La ley intenta compensar en parte ese problema, en parte, porque acordaros que no puede superar el 20%. Entonces, intenta compensar en parte, pero claro, demorar la licitación de un proyecto o de una... Yo entiendo que no, pero bueno, evidentemente a fecha de hoy el problema que estamos teniendo es que en las administraciones públicas el problema que están teniendo es que, claro, los contratos se tienen que firmar por un importe muy superior al que se firmaban anteriormente. Entonces, claro, las administraciones en muchos casos no pueden asumir ese coste. Lo que les va a pasar, sobre todo a las administraciones locales, y que además están subvencionadas por la Diputación, por lo que comenta el compañero, lo que puede pasarles es eso, que al final no puedan asumir el coste que conlleva la ejecución de una obra que hace un año suponía, en general, un 20 o un 25% menos de precio. Claro, si los precios se han incrementado entre un 20 y un 50%, teniendo en cuenta ciertas materias primas, claro, ese precio lo tiene que pagar la administración. Entonces, claro, yo entiendo que estará esperando, necesitará de tiempo para poder llevar a cabo ciertos proyectos. Sí, aquí hay una compañía que contesta un poco en la línea, que no tiene por qué atrasarse. Cuesta mucho preparar una licitación. Claro. Cuando va a salir en estos tiempos, los plazos se desfasan siempre por meses, que un poco en la línea de lo que habías comentado. Sí, yo también lo creo. Bueno, y evidentemente, como dice el compañero, claro, hay licitaciones que no se pueden hacer esperar, que son de urgencia. Entonces, claro, pero bueno, sí que es verdad que puede darse el caso que ayuntamientos lo demoren, pero por el tema del precio. Y luego tienen que haber un adjudicatario, y el adjudicatario tiene que entrar en precio. Es que, claro, aquí estamos hablando de distintas partes y, claro, no siempre es fácil. Hoy en día, las empresas que concursan nosotros llevamos empresas y en muchos casos están licitando, están concursando a pérdidas. Porque realmente el coste hoy por hoy no cubre el coste que están teniendo. Y eso sin contar la previsión en cuanto al incremento de precios salariales.
porque eso no ha llegado todavía. O sea, estamos hablando de materias primas, pero los precios salariales se van a incrementar, porque todos somos conscientes que va a incrementarse el IRPF, todos somos conscientes de que van a incrementarse los salarios de convenio. De hecho, se están actualizando un montón de convenios que durante los últimos 3 o 4 años no se habían actualizado, y eso va a conllevar que no solamente sean materias primas, sino que sean salariales, con lo cual la empresa hoy por hoy lo va a tener muy complicado para entrar en concursos y licitaciones. Por eso la administración puede ser que se esté un poco esperando pero sobre todo son las locales, es verdad. Las autonómicas y estatales yo creo que no es el caso. Bueno, en cuanto al proceso, es lo que antes os comentaba, está todo esquematizado. Dice, el órgano competente es el órgano de contratación, la instancia es la solicitud, el plazo máximo son 2 meses desde la entrada en vigor o desde la publicación de los índices de precios. En fin, todo esto ya lo hemos hablado. La propuesta, mirad, ahí pone la propuesta provisional, positiva o negativa, y fórmula a aplicar. Es decir, aquí está demasiado esquematizado tal vez, pero bueno, en cualquier caso, lo que viene a decir es eso, que si no nos contestan, se considera una contestación negativa, es decir, una no aceptar, o sea, resolución negativa. Y entonces, al ser negativa, viene el siguiente paso, que es lo que aparece en la parte de abajo, que son las alegaciones. Alegaciones que tenemos 10 días y vuelve a darse el silencio negativo, y entonces tenemos otra vez la opción de plantear otro recurso, y ese recurso ya lo que hace es, como os he dicho, paralizar el pago. El problema que tenemos en los procedimientos administrativos que establece esta ley es que los procedimientos de recurso, tanto alegaciones como posteriores, recursos previos, recursos de reposición, incluso en juzgado, paralizan el pago. Con lo cual, por eso pongo yo ahí, para pagar, retirada de reclamaciones por esta causa. Y hay que justificar ante el órgano de contratación que efectivamente se ha retirado esa reclamación, se ha desistido del procedimiento. Por antes tenía yo en la cabeza el desistimiento. El desistimiento es lo que realiza el recurrente. Entonces, en cualquier caso, ese es el problema que podemos tener a la hora de poder funcionar o poder seguir con el tema del contrato, del cobro del contrato. Que al final todo va ligado, es decir, si al final yo no cobro o yo no se me compensa, yo no puedo más que parar la obra. Si la obra se para, al final la administración no ejecuta, y si no se ejecuta, pues se tiene todo a medias. Imaginaros lo que puede ser un procedimiento administrativo judicial que dura en el contencioso administrativo entre 3 o 4 años de una obra paralizada. Yo, desde mi punto de vista particular, que soy abogado también, pues el problema que de alguna forma, no digo que sea una trampa, pero sí que es una forma de forzar a que el contratista, cuando plantee un recurso, en vez de tener un final con resolución definitiva y firme, que se llama, pues acabe retirándola, porque si no nunca se le va a compensar con esa deuda. Y un contratista, todos sabemos que no puede estar más de, voy a decir 3, pongámosle 6 meses parada la obra, porque es una barbaridad a todos los efectos. Bien, el punto 4, he puesto criterios de cálculo, es lo que os he explicado antes, ¿vale? Que en los criterios de cálculo, las dos opciones es que en el contrato de obras se recoja la posibilidad con una fórmula de revisión de precios, o si no se recoge esa posibilidad de revisión de precios con la fórmula, nos tengamos que ir a las fórmulas que aparecen en el Real Decreto del 2011, en el que se recogían las distintas fórmulas para el cálculo del precio de los materiales. Y por último, el artículo 10 que he planteado antes, pues aquí está todo concretado, que sería no debe existir una reclamación vigente para el pago conllevará una nueva programación de trabajo, la cuantía resultante de la revisión se aplicará sobre la certificación final de obra y el contratista tiene derecho a la repercusión de su parte proporcional. Esto es importante saberlo, sobre todo para quien de alguna forma
para nosotros, para los letrados, porque necesitamos saber un poco la parte proporcional y de qué forma se ejecuta todo esto. Y al final la compensación se ejecutará mediante la última certificación, la certificación final de obra. Y bueno, y es importante saber para los contratistas que efectivamente hay posibilidad de reprogramar la ejecución de la obra. Como os he dicho, es muy importante reprogramar en dos aspectos. Un aspecto material, es decir, en cuanto a las materias primas, se puede, bueno, se está planteando ya, y conozco algún caso, se puede minorar la calidad del material, suena un poco mal, pero es una realidad. Se están modificando los materiales porque ese 20% que habla es imposible de mantener, porque el incremento del coste es muy superior. Entonces, en cuanto a los materiales y también a lo que es los plazos. Al final, claro, todo esto va a llevar a una demora y esa demora al final va a hacer que efectivamente la administración permita que la ejecución se realice pues, en 1, 2 o 3 meses más y no nos vayamos a las penalizaciones que antes hablábamos de más de un mes, 2 meses, 3 meses, que son en el caso en el que no se cumpla la reprogramación del trabajo. No en cuanto al contrato inicial, sino, como os he dicho, una vez vuelta a programar, en ese caso se volverá a establecer un periodo de ejecución y si no se cumple ese periodo de ejecución se sancionará con las sanciones que también recoge el artículo 10, que lo tenéis en la página anterior, en la visita anterior. Y bueno, esto sería un poco lo que dice la ley. Sí, bueno, hay un compañero que comenta que hay suministros, imagino que sean empresas que te dan ya precios válidos durante 24 o 48 horas, más la subida del IPC de los salarios. Entonces, que eso hace inviable ya las licitaciones ya adjudicadas. Ahí el compañero habla de que ya se aplica lo que sería suministros que te dan ya precios durante 24 o 48 horas, más la subida del IPC de los salarios. De los salarios. O sea, claro, es que claro, estamos hablando, a ver, los salarios no se ajustan por el IPC, eso también es cierto. Debería, tal vez, pero claro, si se ajustasen al IPC, las empresas no podrían soportarlo, porque eso supondría que las empresas deberían de facturar, ¿no? De facturar sus servicios o sus obras por el incremento también del IPC. Bueno, vosotros sabéis lo que es un proyecto. Un contrato puede ser de, no sé, de 50.000 euros o puede ser de 5 millones de euros. Y claro, y al final este mes ha subido el IPC más o menos el 8,5%, incrementar un contrato de 5 millones de euros en el 8,5% es una barbaridad para la propia administración. Entonces, claro, está ocurriendo eso. Como bien dice el compañero, nos vemos abocados a que las empresas pues, utilicen también en parte ese incremento salarial que ya está viniendo, como os he dicho, por medio de los convenios, que sí que son los que determinan el incremento salarial, que intentarán ajustarse a la subida de precios, que no se acabarán de adaptar a esa subida, pero que sí que es verdad que afectará y mucho al precio final. Y si no afecta al precio final, afectará al beneficio de la empresa, con lo cual, es decir, de una manera o de otra se va a ver afectada la empresa. Entonces, y bueno, yo siempre he dicho que si afecta a la empresa, afecta al trabajador. Y en este caso, afecta al servicio o a la obra en cuestión, porque es imposible que un empresario o una empresa puede trabajar en pérdidas un tiempo, pero no puede estar continuamente trabajando en pérdidas. Y la situación actual nos dice que desde el 2021 las empresas de obras fundamentalmente están trabajando prácticamente a pérdidas. Entonces, claro, es una situación muy complicada para las administraciones públicas. Aquí hay una compañera que dice que hizo una revisión de precios entre diciembre y marzo, de un 14% sobre el proyecto inicial. Buah. Y en ese caso fue el propio ayuntamiento el que le solicitó la revisión, porque en diciembre ella ya le informó de la subida de los últimos meses. Muy bien. O sea, antes de que iniciara todo el tema, claro, es que ya estamos en escalada. Sí, ya os digo que es que ya, claro, hay ayuntamientos, bueno, hay administraciones públicas que han sido muy ligeras en todo esto. En el sentido, ya os digo, yo estuve leyéndome la norma de Extremadura, la de Galicia, ya os digo, no, Extremadura, y se adelantó a todo esto, porque evidentemente esto no es de ahora, no es del 2022, es del 2021. Entonces, claro, en el 2022 esto se aprueba así porque no hay más remedio, pero sí que han habido administraciones que han sido
mucho más diligentes que otras. Y claro, y ojalá, bueno, y las locales tendrían posibilidad de hacerlo. Yo ya os digo. Aquí preguntan, en los contratos mixtos de obras y suministros, ¿se puede revisar los precios de la parte de obras? ¿O tiene que ir todo en conjunto? Se puede revisar la parte de obra, sí. Sí. Siempre hablamos de ejecución de obra. Lo que pasa es que es verdad que hay contratos mixtos. Pero bueno, en ese caso, efectivamente se puede revisar la parte de obras. Lo que pasa es que, claro, bueno, bien, esa revisión al final la tiene que, el órgano contratante es el que tiene que revisarla. Pero yo entiendo que hay que ir con mucho cuidado con esa revisión y separar perfectamente los costes cuando se presenta la solicitud, porque estamos en las mismas. El problema que tiene el contratista es que en el momento en el que no te concedan la solicitud, lo solicitado se paraliza. Y si se paraliza, lo que hemos dicho antes, alegaciones, recursos y paralización de la compensación. Con lo cual, lo mejor en este caso que planteas es el estructurar perfectamente y diferenciar costes de obras y de servicios. Y ya está. Sí, respecto a lo que comentas de paralizar, dice un compañero, pero para una obra no podría tener repercusiones negativas para el contratista. Me refiero a contractuales, penalizaciones, pérdida de acreditaciones. No, si es por causa de los recursos, no. Claro, estamos en una situación excepcional que se recoge en ley, un Real Decreto Ley. Otra cosa es una paralización de obra por otras razones. Pero si tú presentas una solicitud y esa solicitud está denegada, cuidado, que hablamos de plazos muy cortos. Hablamos de la solicitud se presenta, tiene un mes para contestar, tenemos 10 días para alegaciones y luego tiene otro mes para contestar alegaciones. Estamos hablando que en teoría la administración cuenta que como mucho se va a paralizar 2 meses, que ya es tiempo, que 2 meses una obra ya es tiempo. Pero bueno, es un tiempo, entre comillas, razonable. Siempre en el peor de los casos, siempre en el caso de que la administración no conteste. Cuidado, porque si contesta, puede contestar a la semana y se agiliza todo. Yo siempre hablo en el peor de los casos. En ese caso, nunca sería responsable el contratista, porque dependería de la administración. Es la administración la que demora la contestación. Pero eso sí, la ley es muy cuca y dice que la no contestación es una contestación negativa, con el silencio administrativo que recoge la ley. En otros procedimientos administrativos, por ejemplo, un recurso administrativo así, de plusvalía, por decir un recurso muy sencillo. Recurso de plusvalía, si la administración no contesta, no pasa nada, se paraliza. Pero en este caso se habla de silencio administrativo, es decir, que si la administración no contesta, tú al mes ya sabes que lo puedes mantener paralizado o si quieres cobrar, tienes que seguir adelante y tienes que levantar el recurso. Por eso es cuca, porque digo que ya prevé y dice o resolvemos esto en un plazo máximo de 2 meses, que es lo que yo calculo, o no te pago, no tienes la compensación. Ahora sí, paralizar por esa razón no te pueden penalizar. Te penalizan solamente, la ley recoge, como os he dicho en el artículo 10, si una vez concedida la compensación y reprogramada la obra, se demora en más del tiempo establecido. A ver. Vale, nada, ya está. Que enhorabuena, Juanjo. ¿Vale? Gracias. Bueno, pues damos por finalizada la sesión. Os enviaré la presentación y el resumen que ha hecho Juan José Benavente de la ley. Y nada, pues capearemos esto como podamos, porque en definitiva nos afecta a todos, vamos. Todos, sí. Esperemos que la administración Economía local. de licitaciones, economía doméstica y todo. a todos los niveles. Todos los niveles. Bueno, gracias por participar. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias a todos. Un saludo. Sí. Sí. No sé si estaba saliendo en la cámara o no. No, No lo sé, bueno, no. sí.